Ella era una jovencita, ella era una campesina. No sabía leer, no sabía escribir. Sin embargo, condujo a los ejércitos de Francia para derrotar al inglés invasor. No sabía leer ni escribir. Sin embargo, llevó al delfín a que fuese coronado rey de Francia y le dijo: reine sobre su nación. A esta mujer, heroína francesa, como se da usted cuenta, la acusaron de hereje y la acusaron de bruja, porque los ingleses querían matarla y la compraron a los boloñeses y pagaron por ella para hacerla pedazos y quemarla en la hoguera. Y todavía hoy hay quien piensa, es que era hereje y es que era bruja. ¿Sabe de quién estoy hablando? De Santa Juana de Arco. Hoy vamos aquí a alabar su imagen, vamos a darle honor a quien honor merece. Hablaremos de la santa patrona de Francia y también de un papa español vinculado con ella, quien le restauró su fama, su prestigio y la canonizó. Quédese con nosotros. ¿A quién busqué para hablar de este tema? Pues a un hombre que es todo sabiduría. Es un especialista en Edad Media. Es más, él es como medieval, además. Es abogado, es amigo mío, es un erudito en muchos temas y se llama Fernando Villalón Ezquerro. Bienvenido, querido amigo. Bien hallado. Muchas gracias por invitarme. Encantado de estar con ustedes. Gracias a ti. Calixto III hizo lo que se debió haber hecho. Así es. A petición de la familia de ella. A petición de la ¿Cómo madre. fue? Sí. De la madre. De la mamá de Juana de Arco. Le pidió al papa, que era Calixto III, que es un gran papa, de la familia Borja. Ajá. El primero Borja que hay. Y si a alguien le molesta a Borja, pues antes de que se moleste, San Francisco de Borja. Claro, pero ese va a ser, ya va a ser cuarta generación, ¿no? Sí. Pero es un gran papa porque se interesa en el proceso y el proceso pues está viciado de muchas falsedades. No es un proceso inquisitorial. Se ha dicho que le acusó la Inquisición, pero no le acusó la Inquisición. No estaba dentro de la Inquisición ni dentro de los cánones de derecho del proceso como tal. ¿Sí? Entonces es un proceso totalmente espurio, con un resultado tremendo. Por eso se habla que tenía un resultado muy parecido a Cristo, ¿no? O sea, que ya estaba vendido en el juicio. ¿Sí? Oye, sí, y además traicionada. Traicionada por los suyos. Sus connacionales, los franceses que la vendieron, los boloñeses. Los borgoñeses, sí. Sí, y además contestó de una manera extraordinaria porque la querían agarrar en algún punto, ¿sí? No había herejía en ella, ¿sí? Contestaba y contestaba bastante bien. Le decían que si estaba en estado de gracia. Si tú decías que estabas en estado de gracia, pues nadie lo puede saber, ¿sí? Ajá. Entonces decía, bueno, dice, la respuesta de ella fue extraordinaria porque dice, si lo estoy, que Dios me conserve, y si no lo estoy, que Dios me guíe en ella. Si estoy en gracia, que Dios me conserve en ella. En ella. Y si no lo estoy, que Dios me guíe. Y que me restituya en la gracia. En la gracia, sí. ¿Quiénes eran sus acusadores? ¿Quiénes eran sus jueces? ¿Quiénes hicieron todo eso? Porque además la tenían enjaulada como un animal. Bueno, acuérdate que la compraron a los borgoñones. Y los ingleses querían acabar con eso por una razón. Es una razón política. Sí, igual que con Cristo, fíjate las diferencias. Sí. Es una razón política porque si la declaraban bruja o hereje, todo el nombramiento de Carlos VII se derrumbaba. Lo que estaban metiendo era una parte de... ¿Cuál nombramiento de Carlos VII? ¿Te acuerdas? Ella lo llevó a ser rey, a ser coronado rey. Ok. Sí. El rey que fue coronado por ella, el delfín... Así es. ¿Fue? O sea, ¿Su nombre quién dijiste? Carlos VII. Carlos VII. Sí. Si él era coronado por una bruja o un hereje, se caía todo
todo el trono francés, lo que le daba al tratado que había firmado el padre de Carlos VII, Carlos el Loco, obligado por los ingleses a que los herederos sean ingleses y que se casaran con su hija menor. ¿Sí? Entonces, toda esta construcción es una construcción política, pero no teológica, con un falso juicio en donde ya querían, ya estaba dada la sentencia, la muerte. Sí. Como no podían encontrar herejía. Es que si no encuentran herejía, no la pueden matar, porque hay tratados de guerra. Y ella es una prisionera de guerra. Claro, pero lo que trataron de disimular y dijeron que lo estaba juzgando la Inquisición, lo cual es totalmente falso. Ajá. O sea, los tratados de guerra le impiden al vencedor, digamos, ejecutar a su contrincante. Sí. Entonces, por eso no la pueden matar. Pero por el lado de la herejía, entonces sí. Claro, todo el procedimiento estuvo viciado y no se le permitió tener abogado, lo cual va en contra de un juicio inquisitorial. No se le permitió tener otra gente que no estuviera en esa ciudad, que estaban además todos vigilados y contenidos por el ejército inglés. Sí, entonces al final del día, ¿por qué la acusan? Por vestir ropas de mujer. De hombre. Esa fue la acusación. Esa fue la acusación y la sentencia es porque el Deuteronomio dice que no podráis hombre vestir ropa de mujer y mujer ropa de hombre, lo cual nunca ha sido una herejía y tú lo sabes, no es una herejía. Sí, ¿y por qué en tal caso Juana de Arco tuvo que vestir ropas de hombre? Te dejo la pregunta, pero vamos a pedirle a Marisa que nos la ubique, ¿no? En el tiempo, claro, en su lugar, a Santa Juana de Arco. Ella no sabía leer ni escribir, pero supo conducir al ejército francés como su comandante en jefe para liberar a Francia de la ocupación de los ingleses. Ella era una campesina, pero hizo coronar al monarca de la nación francesa, de la que es su libertadora y su santa patrona de Francia. Con gran entusiasmo les dejo aquí la geografía de Santa Juana de Arco. Santa Juana de Arco, la libertadora y la santa patrona de Francia, fue guiada por Dios mediante revelaciones y locuciones interiores para liberar a Francia de la ocupación inglesa. Nació en enero de 1412 en Domremy, Francia. Hija de un sencillo hacendado y educada en quehaceres domésticos, no sabía leer ni escribir. Tuvo 2 hermanos y 2 hermanas. Era niña cuando Enrique V de Inglaterra reclamó la corona de Carlos VI. Los borgoñeses, aliados de los ingleses, se apoderaban de las ciudades francesas, mientras el heredero Carlos VII gozaba de la frivolidad de la corte. A los 14 años, Juana tuvo su primera experiencia mística cuando vio y oyó al arcángel San Miguel, a Santa Catalina de Alejandría y a Santa Margarita de Antioquía explicarle que el cielo la enviaba a ella, una sencilla campesina, a rescatar Francia. A los 16 años, en mayo de 1428, las voces le dijeron que se presentara ante el comandante del ejército, justo cuando los ingleses atacaban Orleans, el último reducto de la resistencia. El comandante la envió con el rey y ella pidió permiso de usar vestimenta de hombre para proteger su virtud. Juana se entrevistó con el rey el 9 de marzo de 1429 y partió el 27 de abril con una armadura blanca y un estandarte que confeccionó para nunca tomar las armas con los nombres bordados de Jesús y de María, a Orleans, a donde logró penetrar el 29 de abril y levantar el sitio el 8 de mayo. El 17 de julio, la doncella de Orleans llevó al rey Carlos VII a Reims para ser coronado mientras ella permanecía de pie junto a él con su estandarte. Luego se lanzó a recuperar París, pero fracasó por la ausencia del monarca y porque fue herida en el muslo.
Tras recuperarse, el 23 de mayo de 1430 acudió a la plaza de Compiègne, que resistía a los borgoñones. Allí cayó prisionera. El rey Carlos VII la abandonó a su suerte y los ingleses la compraron por el equivalente a $500,000. Pero al no poder condenarla a muerte por haberlos derrotado, la acusaron de hechicería y la encerraron en el castillo de Rouen, primero en una jaula de hierro y luego encadenada al muro de una celda. En febrero de 1431 compareció ante un tribunal presidido por el obispo Pedro Cauchon, un clérigo que ansiaba ser arzobispo de Rouen con la ayuda de Inglaterra. Al cabo de interrogarla en 15 sesiones, sus jueces y la Universidad de París determinaron que a menos que se retractara, sus locuciones interiores eran diabólicas, pero ella confirmó que Dios la había enviado y que las voces procedían del cielo. Fue entregada a la justicia secular como hereje renegada el 29 de mayo de 1431 y al día siguiente, a las 8 de la mañana, fue llevada a la plaza de Rouen para morir quemada. Mientras los verdugos encendían la hoguera, ella invocaba al arcángel San Miguel y luego de pronunciar el nombre de Jesús varias veces, pasó de esta vida al Padre. Tenía 19 años de edad. Sus cenizas las arrojaron al río Sena. 23 años después de su muerte, su madre y 2 de sus hermanos pidieron que se examinara su caso. El Papa Calixto III, tras establecer una comisión investigadora, la rehabilitó plenamente el 7 de julio de 1456. El Papa San Pío X la beatificó el 18 de abril de 1909 y Benedicto XV la canonizó el 16 de mayo de 1920 y estableció que la memoria litúrgica de Santa Juana de Arco se celebre cada 30 de mayo. Ya la tenemos ubicada. Ahora, Fernando, ¿por qué tuvo que vestir ropas de hombre? Bueno, que hoy le aplaudirían, ¿no? Claro, y parte de la distorsión histórica de las películas y novelas es que fue una feminista y que vestía y que quería o que, en fin, una serie de teorías hasta que son de lesbiana la han acusado. Sí, y hay varias películas que la ponen en ese sentido y que fue violada. No, el punto aquí era, ella tenía que ir con el rey de Francia. Para eso tenía que pasar por campos enemigos y por diferentes puntos donde la podían parar, ¿sí? O podía ser violada por los soldados ingleses o borgoñones. Al ir escoltada por algunos soldados y hacerse pasar como soldado, podía pasar más rápido. Pero hay un punto importante, tanto en la prisión, cuando está en la prisión, fue despojada de sus vestidos y ella tomó vestimenta de hombre, que además era más difícil abusar de ella con la vestimenta del hombre por el cinturón y los botones que se tenían en ese momento. Ella siempre cuidó y siempre se consagró a Dios en su virginidad, ¿sí? Entonces, parte de su peregrinar en la vida era la consagración que tuvo, consagrar su virginidad y la misión que se le concedió cuando se le aparecieron pues, Santa Margarita, Santa Catalina y San Miguel Arcángel. Y le dijeron que tenía que sacar a los ingleses y coronar al rey. ¿Qué edad tendría ella cuando empezó con estas 13 años. Locuciones? 13 años. Como dije, campesina y letrada, claro. Inculta totalmente. Así es. No te pregunto por qué Dios se vale de alguien tan pequeño, porque la historia de la Iglesia nos ha demostrado que Dios se vale siempre de alguien tan pequeño. Más bien te pregunto, ¿cómo respondió ella? Con total abandono de lo que hacía. Era hilandera, pudo estar en su pueblo, su padre cobraba impuestos y además era campesino. No era una familia rica, pero tampoco era una familia que pasara pobreza, hambre más bien, pobreza sí tenían, pero ella inmediatamente fue a lo suyo. Y a los 17 años empieza este camino.
Pero además, 17. Sí, a los 17 años. O sea, fueron 4 años de tener las 2 locuciones. años, o sea, sí, 4 años de tener y 2 años para conseguir lo que consiguió. ¿Qué? La coronación del rey y la expulsión de los franceses. En 2 años. En 2 años. Son de 17 a ¿Logró 19, eso? muere a los 19 años. Ay, Fernando, a ver, pero vayámonos a esa casa familiar, esa casa paterna. ¿Qué le decían a ella, sus padres y sus hermanos? Bueno, ¿estás loca, hija? No, ¿O qué? la madre era muy devota y la madre siempre le enseñó a rezar. El padre también un hombre cristiano y la madre entendió lo que estaba diciendo. Nadie dudó de ella. De hecho, cuando trata de explicar esto, los políticos empiezan a ver, le pide la audiencia al rey y empiezan a dudar. ¿No será una bruja? ¿No será algo del demonio? ¿Por qué una mujer dice que sin ella no podemos avanzar? Y los consejeros le dicen al rey, cuidado, porque vamos a verla, le hacen un examen teológico y el cual pasa maravillosamente en el sentido de que le dicen, es una mujer sencilla, una mujer bien ubicada, amorosa de Dios y que aparentemente tiene esa misión. Y entonces los consejeros dicen, nada perdemos. O sea, ya le hicimos ese examen. No es una mujer, no es una bruja, no está mal porque no podemos perder la causa. Acuérdense que la parte teológica, la vida en la Edad Media y hasta la Revolución Francesa era una vida de contemplación y una vida católica que todo estaba lleno de fe y lleno de religión. Entonces, o sea, esa chica ya debía tener un esposo al menos prometido. Claro. O ya debía haber ingresado a un monasterio. Claro. Ubicada en ese tiempo, Edad Media, Francia. Pero ninguna de las dos cosas han sucedido. Ninguna de las dos cosas. Debo hacer una pausa, querido Fernando, para que al volver nos digas qué sucedió. ¿Qué le decían esas voces? ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Y cuál el proyecto para Juana de Arco, santa? Vuelvo con esto. Continuamos, queridos amigos, el tema de hoy, Santa Juana de Arco, patrona de Francia, libertadora de Francia, mártir, santa. Estoy conversando con Fernando Villalón Ezquerro. Él es abogado y es un gran estudioso y conocedor de la Edad Media y un erudito en el tema de la Edad Media y en muchos otros. Y lo digo porque así es, ¿no? Dije erudito, otros dirían sabiondo, que también. Fernando, ¿qué pasó? ¿Cuál era el proyecto? ¿Qué escuchaba ella? ¿Qué le decían? Que tenía que liberar al reino de Francia, que tenía que consagrar el reino de Francia, pero sobre todo al heredero legítimo. El reino de Francia, ubiquémonos, estamos en la guerra de los 100 años. Es una guerra de traiciones en el reino de Francia, donde matan al rey, a Carlos VI, donde hay traiciones entre casas, entre hermanos, entre franceses, y los ingleses invaden Francia. Y por traiciones entre diferentes fracciones, son 100 años de lucha. Ella nace en los últimos años de esa lucha fratricida y de ese encono de la traición al rey y al hijo, que no le permiten reinar y que Francia y que Inglaterra quiera apoderarse de todo el reino. Claro, o sea, si no hay un rey en Francia, es más fácil que Inglaterra se haga de Francia. Así es. Pero ese rey o está amenazado, o está muy distraído, o está muy divertido y no quiere ser coronado. ¿O cómo fue eso? No, el problema es que sí quería ser coronado, pero no tenía los medios suficientes y había sido traicionado por diferentes señores feudales que se habían aliado con los ingleses. Con los ingleses. Particularmente de hecho, los borgoñones. Sí, y además gente que estaba a su lado. Inclusive uno de los asesinos de su padre, él está luego
con él en París y asesinan a todos los que tomaron París en favor de Carlos VII. Y entonces imagínate que un traidor en tu consejo, en tu consejo. Si usted se pregunta a ver quiénes son estos borgoñones de los que tanto hablan, o borgoñeses, pues una región de Francia que es la Borgoña. Vinos delicados, jóvenes. Pero no es esa región. Acuérdate que es Borgoña, que no es la Borgoña de los vinos. Es el reino de Borgoña. De ahí saldrá Carlos el Temerario y de ahí saldrá la abuelita de Carlos V. Tampoco de ahí son los caracoles a la borgoñés, no. Sí. No, tampoco. Son también de la parte de... Entonces, es un territorio francés. Sí. ¿Qué es Borgoña? Era un principado independiente, pero siempre unido a la corona de Francia. Y ellos han traicionado a la corona de Francia y se han aliado con los ingleses. Con los ingleses. Entonces ya tienen un caballo de Troya. Sí, pero no son los únicos, porque también estamos hablando de Rouen, estamos hablando de muchas partes del norte de Francia. ¿Que prefieren la invasión inglesa y ser ingleses? No, están sometidos también muchos, están sometidos. Son momentos muy difíciles en donde muchas ciudades no se pueden defender y simplemente la van sobrellevando, ¿no? No son traidores muchos a Francia, pero también pasa, pues, prefieres no moverte para que no haya problemas con el pueblo, ¿no? Inglaterra sigue avanzando en sus planes. No hay un rey coronado en Francia. No, y hay una gran derrota, te acordarás de Agincourt, donde gana los ingleses, es una de las grandes victorias que hasta poemas tiene el rey que gana, pero que además no habían podido los franceses tener un líder positivo, ¿sí? Y fueron masacrados más de 6,000 caballeros y solamente 1,000 ingleses. Y entonces no tenían una estrategia, no tenían un líder y no tenían los generales para hacerlo. Entonces la misión es esa. Pero quiero hacer un punto, o sea, es el papel de la mujer en la Edad Media, en donde una mujer campesina y letrada pide audiencia con el rey y a la tercera la consigue. ¿El rey o el delfín? El delfín. El delfín. Le dice, yo voy a pacificar Francia y te voy a llevar a coronar. O sea, y él dice, pues a ver si es cierto. A ver si es cierto. Eso es mejor decir eso que decir no. Pero se va ganando a varios de los nobles porque va ella diciendo qué va a pasar en tal batalla y va viendo cómo se van haciendo las cosas. A uno de los grandes nobles y le dice, tienes que quitarte de tal torre porque te pueden matar. Y efectivamente se quita y llega el cañonazo y no la mata. Entonces van viendo cómo esta mujer va prediciendo varias cosas. A ver, ¿de dónde, Fernando? Ella no es una estratega militar. No es una estratega militar. ¿Y cómo sabe esas cosas? Y entonces es cuando se va ganando a varios de los comandantes y ella dice, yo voy a llevar lo que llevaba era el estandarte. Y entonces al tener a Dios, estaba muy, muy animada la tropa. Llegaron a Orleans, para tratar de quitar el sitio de Orleans por los ingleses. Y ella dijo, vamos sobre tal fuerte. Y pues la siguieron. Ella solamente llevaba el estandarte. Ella no llevaba armas. No llevaba armas. Fue herida un día antes por una espina de hierro muy fuerte en el pie, volvió a la batalla y conquistaron el fuerte. Pero antes de eso, ella había advertido a los ingleses 3 veces deshacer el sitio y si no, va a haber guerra. O sea, hay una guerra justa. Ella no quiere pelear, ella quiere primero dialogar. 3 veces se lo hace. Como no lo obedecen, va a la guerra. Y ese sitio se va en 2 semanas. O sea, es una cosa impresionante. Conquistando el primer baluarte más importante de los ingleses, todo se cae. Rompe el sitio. Y por eso se llama de los ingleses. La dama de Orleans. La doncella. La virgen de Orleans. Así es. Y hay una gran devoción a ella. Yo me confieso devoto de ella. ¿Tú también? Claro. ¿Y cómo es la devoción a Santa Juana de Arco? Se lo platico. Escúcheme.
Santa Juana de Arco recibió de su madre una gran confianza en el Padre Celestial y una tierna devoción hacia la Virgen María. De niña, cada sábado, Juana recogía flores del campo para llevarlas al altar de Nuestra Señora. Cada mes se confesaba y comulgaba, y su gran deseo era llegar a la santidad sin cometer nunca pecado alguno. Era tan bonita, tan buena y bondadosa, que todos en el pueblo la querían mucho. Siempre se mantuvo fiel a Cristo y a la Iglesia. Nunca tomó las armas, ni hirió ni mató a nadie, y solamente empuñó su estandarte durante las batallas. Ante sus enemigos, en el hostigamiento, en medio del ridículo y de la duda, abandonada, sola y sin amigos, y cuando encaró su propia muerte, siempre se mantuvo firme en la fe. Cuando alguien le sugirió que usara un amuleto para curar sus heridas, ella le respondió: «No, amigo, no puedo. Preferiría morir que hacer algo que sé es un pecado». Durante su injusto proceso judicial, al obispo Cauchon le advirtió: «Dice usted que es mi juez. No sé si lo será, pero le digo que debe tener mucho cuidado de no juzgarme mal, porque se pondrá en gran peligro. Se lo advierto para que si Dios le castiga por ello, habré hecho mi deber diciéndoselo». Y al preguntarle él si estaba en gracia con Dios, ella respondió: «Si no lo estoy, que Dios me ponga en ella. Si lo estoy, que Dios me guarde en ella. Sería la más triste del mundo si supiera que no estuviera en gracia con Dios». También afirmó contundente: «No he hecho nada en el mundo, sino por la orden de Dios». Luego de su muerte en la hoguera, varios testigos declararon que escucharon decir a Juan Tressart, uno de los secretarios del rey Enrique de Inglaterra: «Estamos perdidos. Hemos quemado a una santa». Durante la revisión de su injusto juicio, 23 años después de su muerte, la Corte de Apelación constituida por el Papa Calixto III, luego de largas investigaciones y exámenes de testigos, anularon la sentencia pronunciada por el tribunal local que presidió el obispo Cauchon, el injusto juez de Santa Juana. La ilegalidad de los procedimientos judiciales fue puesta de manifiesto con reproches tanto para el rey de Francia como para la Iglesia en general, al haberse comprobado que se cometió una terrible injusticia, como para continuar sin reparación. Se rehabilitó la personalidad de Juana de Arco, se confirmó su fidelidad a la Iglesia, se aprobaron sus experiencias místicas como procedentes del cielo y se levantó la excomunión que pesaba sobre ella. Sus causas de beatificación y de canonización fueron introducidas a la Santa Sede por Monseñor Dupanloup, obispo de Orleans, con las debidas instancias y con la debida aprobación de los milagros requeridos. Santa Juana de Arco es patrona de Francia, de los prisioneros, los mártires, de las personas ridiculizadas a causa de su fe, de las víctimas de violaciones, de los soldados y de las mujeres que se desempeñan en las Fuerzas Armadas. ¿Cómo ven? Oye, Fernando, y la Basílica del Sagrado Corazón en Montmartre, esas dos esculturas ecuestres al ingreso, una de San Luis IX, rey de Francia, otra de Santa Juana de Arco. Pues ya lo dice todo. Claro. O sea, los dos pilares de la nación francesa, ¿no? Sí, y es importantísimo porque es pilar de la nación francesa. Cuando cuando se corona, porque van ganando espacio hasta llegar a donde lo tienen que coronar, porque el obispo no quería, pero llegaron a Amiens y llegaron a coronarlo. Al y Delfín. Entonces, sí, al Delfín. ¿En dónde? No, ahorita no se me fue Bueno. el nombre, pero le dice Juana al rey: me vas a conceder una cosa porque yo ya te conseguí tu reino. Y el rey le dice: lo que tú quieras. Dice: dóname el reino.
¿Qué? Y el ¿Eso rey, dijo sí, ella? y el rey dice, lo tienes. Dice, ya no hablo como Juana, hablo como Cristo. O sea, le dice, yo consagro el reino que me diste, lo consagro a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora sí, ya no hablo como Juana, hablo como Cristo. Cristo te entrega el reino para que sea un reino cristiano y con todas las consecuencias de paz, alegría, con todo. Entonces son esas tres donaciones, la del rey a Juana, la de Juana a Cristo y la de Cristo que le regresa a Luis VII el reino para hacer un reino de paz, de alegría y de consagración a Dios. Solo ella podía pedir eso. Claro. Ella que le restituyó el reino. Pero es tan formal lo que está haciendo que está el notario real, está el secretario real y todo está en acta. Es tan solemne el acto que no puede pasar por desapercibido. ¿Es verídica esa iconografía, esa imagen en la que está el delfín arrodillado, siendo coronado rey de Francia, y ella erguida de pie junto a él con armadura y con el estandarte? Sí, claro que ¿O sí. es romántica? Bueno, puede ser romántica, pero el rey le regaló la armadura y ese estandarte fue el que ayudaba a las tropas a ganar. Ese estandarte, además, es el Sagrado Corazón. O sea, la gente lo veía y veía que Dios estaba con ellos. Entonces, el punto aquí de ella sabía que iba a llegar su pasión, estaba también, se lo habían dicho, que iba a ser traicionada como Cristo, que iba a ser entregada vendida y además martirizada, ¿no? Muerta. Entonces, cuando pasa todo esto en el juicio, que además es un juicio, como le digo, legalmente fraudulento, o sea, es una parodia de juicio y no hay validez, por eso el Papa pues lo anula, ¿no? Pero lo interesante de todo esto es cuando van ya a cumplir la sentencia, ¿sí? Wow. Ella pide que dos sacerdotes tengan una cruz delante de ella y se lo conceden, ¿sí? Pero lo que quieren los ingleses es que vean que están matando a este hereje, ¿sí? Y entonces la queman 3 veces para para que no tengan, ellos sabían, porque lo que dicen es que sí estaba con Dios, las actas, pero al final hay una sentencia, que no hubiera ninguna reliquia, que no pudieran ni tomar ni su armadura ni el estandarte para que no se propagara, alguien propagara el beneficio, porque querían golpear políticamente a Carlos VII. Cuando están removiendo las cenizas, encuentran el corazón intacto de Juana. O sea, quemó todo, pero el corazón intacto de Juana estaba. Y ordenan mandarlo al Sena. No dudes que algún día ese corazón... Tirarlo al río. No dudes que algún día el corazón aparezca y sea el de Juana. Pero lo interesante de esta situación es lo que con esta doncella, Francia pues empieza un camino de gran reino y de gran bonanza económica, y vendrán más Luises a reinar en él, y será uno de los reinos más favorecidos de Europa. Lo que hoy se hace negando a esa consagración al Sagrado Corazón, pero a Jesucristo, pues es como está hoy Francia, ¿no? Que eso nadie lo puede negar, ¿no? Pero hay más, o sea, lo que tomaron los ingleses es un anillo que se llevaron a Inglaterra, un anillo que decía María Jesús, que es un anillo que está datado de una niña y que en el 2015 el Museo Británico lo subastó. El presidente Hollande no quiso comprarlo porque no le interesaba a la República Francesa, y un empresario que tiene un parque de diversiones históricas cerca de París y otro cerca de Toledo, donde tiene una historia la historia de Francia,
lo adquirió por 150,000 euros. Y ese anillo... 3 millones de pesos. Ese anillo ha hecho un milagro porque había una señora que estaba invadida de cáncer. Se le permitió no tocarlo, pero sí rezar varias veces en la capilla donde lo tienen cerca de París. Y ahorita está en esa evaluación que la señora curó todo su cáncer inmediatamente. ¿Este anillo de quién era? De Santa Juana de Arco. Ah, ella portaba un anillo. Portaba un anillo que le habían regalado sus papás en su primera comunión, que decía Jesús y María. Entonces, ese milagro es de ahora, del siglo XXI. ¿Ella muere en qué año? 1431. 600 años después. A los 19 años de edad. Ella misma da fe de un milagro obtenido por ella de Cristo Jesús. Tengo que hacer otra pausa. Si usted cuenta cómo comenzamos este programa, no como en cualquier biografía nació en el seno de un hogar católico, etc. No, comenzamos con la restitución de su juicio. Y hay que volver a ese tema, porque también te necesito preguntar por qué el Papa Calixto III recibe a la madre de una campesina ejecutada como una hereje y como una bruja. O sea, ahí también hay una visión del Papa. Vuelvo con esto. También yo veo a Fernando que nos ubica a Calixto III, de apellido Borja, tío de Alejandro VI, tío de San Francisco de Borja. Y cómo se desarrolló esta revisión de ese juicio, porque además me parece, Fernando, el Papa le hizo a Francia pagar varias cosas, digo, pagar moralmente, ¿no? Por el daño, además a la Iglesia francesa. Vuelvo con esto y mucho más en torno a la gran figura de Santa Juana de Arco. Estoy conversando gratamente con Fernando Villalón. Él es abogado, es un gran estudioso de la Edad Media, es un gran amigo mío. Chiles en nogada, ya nos tocan. Así es. El tema de hoy, Santa Juana de Arco. Entonces, Fernando, ¿cómo es posible que el Papa Calixto III en Roma reciba a franceses, a la madre de una delincuente criminal, además bruja, hereje, que fue juzgada por cardenales y además le preste oídos, atención, abra una investigación del juicio, descubra calumnias, restituya la fama de esta campesina Juana de Arco y además la canonice y la proclama patrona de Francia? Todo eso en unos meses. Sí, a ver, varias cosas. Uno, no es cualquier papa, es un gran papa con grandes conocimientos. Es doctor en Derecho y doctor en Teología, ¿sí? Para empezar. Es un hombre profundamente equilibrado, conocedor de la historia y conocedor de los temas, que además yo creo que la Iglesia tiene grandes diplomáticos, tiene grandes informantes de lo que pasó. Yo creo que cuando pidió el informe para recibirla, yo creo que tenía perfectamente todos los informes de quién era y qué pasaba, ¿no? Calixto III, acuérdense que es el papa que antes de ser papa, él es el ministro de la corona de Aragón, que tiene que tener un conflicto con el Vaticano, con el Papa en ese momento y el rey de Aragón. Lo hace que el conflicto desaparezca, no desatendiendo él como canciller de Aragón, los derechos de Aragón, pero él como obispo, los derechos de la Iglesia. Y ambos, el Papa y el rey, le dicen, oye, hay que premiar a este hombre porque fue justo y sabio y no nos enfrentó, sino nos quitó un problema. Y entonces lo hacen obispo y lo hacen cardenal y lo llevan a Roma. Entonces, cuando muere el Papa, todas las familias querían y vieron un viejito que era muy justo, muy correcto, y lo eligieron Papa. Y esta persona es tan importante que trata de hacer una cruzada
ve la caída de Bucarest, hace el Ángelus. Es un papa amante de la Virgen, es un papa justo del cual no se puede decir nada de lo que se dice de parte de la leyenda negra de los papas Borgia. Este es el primer papa Borgia y es el tío de Alejandro Borgia, ¿no? Borgia en italiano. Alejandro VI a la sazón, el padre de Lucrecia, de César, de Joffre. Y el abuelo de Francisco de Borja, tercer general del santo de la compañía. Y tercer general de la Compañía de Jesús. Pero bueno, lo que quiero decir es, en el momento que él, además como abogado, revisa el proceso cargado de falsedades, que no fue la Inquisición, que no fue un proceso adecuado, que ya estaba la sentencia y vio un problema político, no un problema de herejía, porque no se puede acusar a nadie de herejía de vestir la ropa. No es una herejía. Entonces, es absurdo. Sin abogado ella. Sin abogado, sí, y además había apelado al Papa. Las sentencias en la Inquisición había revisión de sentencia y llegaba a 3 instancias. Una revisión del juicio, un juicio, la revisión del juicio y todavía a un Consejo Supremo. Era muy garantista, es de las partes que ayuda a la historia del derecho, los procesos inquisitoriales, los cuales se rompieron. No había la libertad, ni tampoco las personas no eran parte del tribunal de la Inquisición. Porque la Inquisición estaba regulada con reglamentos y no era la Inquisición francesa la que la juzgó. Fue una burla de los ingleses. ¿Pero no intervinieron algunos cardenales en el juicio? Sí, cardenales que estaban en contra. Acuérdate que todavía estamos en el periodo de los 3 papas, de los papas de Aviñón, de todo este problema que unos son cardenales italianos, claro, y muchos cardenales franceses. Franceses e ingleses que no estaban de acuerdo. Acuérdate que hasta había santos, ¿no? San Vicente Ferrer estaba a favor del Papa de Luna, del Papa Luna, y Santa Catalina de Siena a favor de otro, ¿no? Claro, o sea, todavía hay muchos cardenales franceses de mucha influencia. De mucha influencia y muchos cardenales que muchos que esperan que el siguiente papa sea francés otra vez. Sí, o inglés. Pero bueno, es ese proceso en unas guerras fratricidas y engaños y burlas que él lo sabe. Él está, Calixto III, que además había sido canciller de Aragón, que colinda con todas esas tierras francesas y que además Aragón era parte de lo que hoy es el sur de Francia en ese momento. Entonces sabía perfectamente cómo estaban las aguas. Él repone el procedimiento, no la canoniza. La canonización va a venir en 1909. En 1909 la nombran... ¿Patrona? No, ya era patrona de Francia, pero la nombran... ¿cómo se llama? Antes de la canonización, Beata, y en 1920 es la canonización. Okay. Entonces, ¿qué le falta? Pues quizá que sea doctora por todos esos conceptos de todo lo que hizo, pero además como una gran mujer, que eso prueba el papel que ha tenido las mujeres dentro de la Iglesia. Y además en la Edad Media. Y además en la Edad Media. Oye, ¿tú qué sabes, Fernando, que cuando muere, pues quemada viva, ¿no? Uno de los, a ver, ¿quién era? El canciller del rey de Inglaterra o alguien que estuvo allí para ver que realmente acabaran con ella, se lamentó, dijo algo así como, ¿qué hemos hecho? Hemos matado a una santa. Así lo dijo. ¿Algo? Ajá. Así lo dijo. Así es. No recuerdo el personaje ahorita, pero sí lo dijo. ¿Sabes? Ahí tienes otra cosa curiosa, similar a nuestro Señor. Cuando el centurión romano dice, ¿qué hemos hecho? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pues es igual que Longino, cuando clava la lanza, el que encuentra el corazón se da y se convierte y empieza una labor en favor de Juan. Él se convierte por encontrar el corazón. ¿Quién? El que la había quemado, el verdugo, el que encuentra el corazón. Hay similitudes con Cristo.
O sea, ¿cómo está? Bueno, lo que dice el canciller del Reino de Inglaterra, hemos matado a una santa. Sí, ahí lo tienes. Pero Y desde luego el el que inicio encuentra el corazón. empiezan, le dicen a su madre que va a ser una gran mujer, que tiene un camino de santidad. Bueno, y ella misma ve toda esta situación donde sufre, donde es vendida, donde es mártir. Falta la declaración de mártir. Falta esa declaración de mártir que no le han dado. Pero todo el mundo sabemos que fue mártir de la verdad, ¿no? Sí. ¿Por qué Francia es ahora tan infiel? Por la Revolución Francesa, porque se metió el demonio en toda esta situación, donde han engañado al mundo con esa aparentemente, esa igualdad, esa fraternidad y esa legalidad, que tuvieron que estar 3 años de terror para instalar un nuevo régimen y haber quitado un régimen de 1000 años, que era un régimen diferente. Cristiano, claro, católico. pero además donde todas las naciones, todos los pueblos florecían y donde había trabajo y bien para todos. ¿Te imaginas qué diría Santa Juana de Arco hoy día? Yo Para creo que- eso morí. No, para esto me mataron. este milagro de 2000 de ahora, pues es el regreso, yo creo, de Santa Juana. Ok. Y para que crea Francia y vuelva a creer en ella. Y en el Sagrado Corazón. En el Sagrado Corazón, que no se ha puesto el Sagrado Corazón en la bandera de Francia, lo tenía. Ah, Es lo que pidió el Sagrado Corazón. su basílica y su corazón en la bandera. Así es. Muchas gracias, Fernando. Al contrario. ¿Tienes muchas unas gracias. últimas palabras para concluir? Sí. ¿Una recapitulación? Yo ¿Una creo reflexión? que tenemos mujeres extraordinarias a lo largo de la historia. Se nos ha hecho creer que han sido sobajadas y aplastadas por un patriarcado, cuando al contrario, esos hombres rudos de la Edad Media sí creían en las mujeres, porque ¿cómo es posible que hoy una campesina no conseguiría 3 veces pidiendo una audiencia con el presidente de la República? Nadie creería que ella puede guiar a los ejércitos a una victoria y a librar a Francia de ese mal que había, porque no se podía comerciar, porque la política de los ingleses era quemar los pastos, quemar los pueblos. El reino estaba sufriendo, el pueblo estaba sufriendo. ¿Sí? Había hambre, había muerte, y ella llegó con la paz y con Cristo a restablecer todo. Mira, ya que esta es tu conclusión, una gran mujer, calumniada, acusada con falsedad, ¿no pudieras volver aquí para hablarnos de otra gran mujer difamada, desdeñada, acusada con falsedad, acusada de traidora? ¿No pudieras volver para hablar de doña Malinali? Yo encantado. Malintzin. Malin, sí, sí. Yo no le digo Malinche, ¿eh? ¿No? No soporto yo con esa... ¿Regresas? Claro que sí, con Sí. mucho gusto. Si me A ver si invitas. podemos restaurarle su prestigio. A la que pudiera ser llamada madre de la patria. Sí, yo creo que sí. Porque o es ella o la señora con el chongo de Querétaro. Trato hecho entonces. Claro que sí. Próximamente con Fernando Villalón, doña Malinali o Malintzin, con la pregunta ¿madre de la patria? Me despido, eso es todo por ahora. Agradezco el favor de su atención. Concluyo con unas palabras. Santa Juana de Arco ruega por nosotros y ruega por México. Amén.